Era el monstruo que todos los meseros rezaban por no tener que atender. Alistair Blackwood, un multimillonario cuyo temperamento era más famoso que su fortuna. El personal del Gilded Spoon fingía enfermedades, dejaba caer bandejas, hacía cualquier cosa con tal de evitar su mesa. Durante años, caminaron de puntillas alrededor del dragón, soportando su furia fría y sus demandas imposibles en un silencio aterrorizado. Todos conocían las reglas: nunca hacer contacto visual, nunca hablar a menos que te hablaran, y nunca, jamás, desafiarlo. Entonces, una nueva mesera, Sophia Rossi, comenzó su turno completamente ajena a la leyenda. Y cuando miró al monstruo directamente a los ojos y se negó a retroceder, sin saberlo encendió una mecha que expondría un secreto tan devastador que lo cambiaría todo. El Gilded Spoon no era solo un restaurante. Era un teatro. Cada noche, una representación de riqueza y estatus se desarrollaba bajo el cálido resplandor de las lámparas de cristal. Sus clientes eran la élite de la ciudad, herederos de antiguas fortunas, magnates de la tecnología y los políticos que los cortejaban. Su personal eran profesionales experimentados, entrenados para ser fantasmas discretos que anticipaban cada necesidad antes de que se expresara. Se movían con una gracia silenciosa y sincronizada, sus rostros máscaras plácidas de servicio impecable. Pero los martes por la noche tenía lugar un tipo diferente de actuación, un espectáculo unipersonal de intimidación, y todo el personal se convertía en su audiencia involuntaria y temblorosa. El martes era la noche del señor Blackwood, Alistair Blackwood. El nombre se pronunciaba en susurros en la cocina, una maldición verbal que parecía enfriar el aire. Era un titán de la industria, un hombre que había construido un imperio logístico global desde cero. Su rostro, surcado de líneas severas y enmarcado por cabello gris acero, aparecía frecuentemente en las portadas de revistas de negocios. Pero en los pasillos alfombrados y silenciosos del Gilded Spoon, no era un titán. Era un terror. Las historias sobre él eran el folclore sombrío del restaurante. Estaba la del sumiller al que despidió en el acto por recomendar un vino que, en opinión de Blackwood, era presuntuoso. Estaba el joven ayudante de mesero que accidentalmente derramó una sola gota de agua sobre el mantel y recibió una mirada tan fulminante que renunció a mitad del turno. El miedo era primal. Cuando su impecable Rolls Royce negro se detenía en la acera, una ola de pánico silencioso se extendía por todo el establecimiento. El anfitrión, Gregory, un hombre que una vez había enfrentado a un toro enfurecido en Pamplona, palidecía visiblemente. Los meseros senior de repente encontraban tareas urgentes en la bodega de vinos. El personal junior se interesaba intensamente en pulir la platería ya reluciente en la parte trasera. La ingrata tarea de atenderlo recaía en quien sacara la pajita más corta. Un ritual sombrío supervisado por el gerente de piso, el señor Peterson. En este cubil de ansiedad cuidadosamente administrada entró Sophia Rossi. Sophia era nueva, no solo en el Gilded Spoon, sino en este nivel de gastronomía. Tenía 24 años, con ojos del color de la miel cálida que albergaban un fuego de determinación. Su vida había sido una serie de golpes duros y desvíos. Trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad comunitaria de su hermana menor, Maya, mientras también manejaba la creciente pila de facturas médicas de su madre, que luchaba contra una enfermedad crónica. Para Sophia, este trabajo no era sobre prestigio. Era sobre supervivencia. Pagaba mejor que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes y estaba decidida a destacar, a convertirse en uno de esos fantasmas profesionales sin fisuras. Había pasado su primera semana en un torbellino de aprendizaje, memorizando la abrumadora lista de vinos, la colocación precisa de 7 tenedores diferentes y las sutiles señales sociales de los fabulosamente ricos. Aún no había sido indoctrinada en el culto al miedo que rodeaba a Alistair Blackwood. Su entrenamiento se había centrado en menús y protocolo, no en los perfiles psicológicos de clientes problemáticos. En su segundo martes, la pajita corta le fue entregada metafóricamente. El mesero designado para la mesa habitual de Blackwood, un rincón apartado que ofrecía privacidad y una vista panorámica de la ciudad.
Había llamado diciendo que estaba enfermo con una violenta gripe estomacal que todos sabían era una ficción diplomática. El señor Peterson, con el rostro tenso por el estrés, escaneó el piso. Sus ojos, desesperados, se posaron en Sofía. Estaba puliendo copas detrás de la barra, sus movimientos rápidos y eficientes. «Rosie», dijo Peterson, su voz baja y urgente. «Te toca». «¿Toca para qué, señor Peterson?», preguntó ella, dejando una flauta de cristal con cuidado. Mesa 7. El señor Blackwood. El nombre no significaba nada para ella. «De acuerdo, ¿alguna alergia o preferencia que deba saber?». Una risa nerviosa escapó de un mesero cercano, que rápidamente la disfrazó de tos cuando Peterson le lanzó una mirada mortal. «Solo sé perfecta», susurró Peterson, sus ojos muy abiertos. «No hagas conversación. No ofrezcas sugerencias a menos que él las pida. Tu nombre es mesera. Tu opinión no existe, ¿entiendes? Sé rápida. Sé silenciosa. Desaparece». La intensidad de la advertencia era extraña, pero Sofía simplemente asintió. Ya había lidiado con clientes difíciles antes. ¿Qué tan malo podía ser un solo hombre? Se enderezó el delantal negro, tomó una respiración profunda y agarró un menú encuadernado en cuero. Al acercarse a la mesa 7, sintió que la energía ambiental del comedor cambiaba. Era como si 100 conversaciones hubieran bajado de volumen simultáneamente. Los otros meseros se movían con una nueva cautela rígida, sus ojos lanzándose hacia ella y luego apartándose como pájaros asustados. Podía sentir su mirada colectiva en su espalda, un pesado manto de temor compartido. Él ya estaba sentado, mirando por la enorme ventana hacia la ciudad centelleante abajo. No levantó la vista cuando ella se acercó. Era un hombre construido a una escala grande e imponente, su traje navy a medida ajustándose perfectamente a sus anchos hombros. Un vaso medio vacío de lo que parecía ser whisky estaba junto a su mano. «Buenas noches, señor», dijo Sofía, su voz clara y firme. «Bienvenido al Gilded Spoon, ¿puedo ofrecerle el menú?». Alistair Blackwood giró la cabeza lentamente. Sus ojos, de un azul pálido y gélido sorprendente, la escanearon de pies a cabeza. No era una mirada lasciva. Era una evaluación, fría y despectiva, como si estuviera inspeccionando un mueble en busca de defectos. No dijo nada. El silencio se extendió espeso e incómodo. Sofía sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartar la vista. Le habían enseñado que el contacto visual directo era una señal de confianza y sinceridad. La advertencia de Peterson resonaba en su cabeza, pero el instinto tomó el control. Acobardarse se sentía como una forma de deshonestidad. Finalmente, con un gruñido suave, él gesticuló bruscamente hacia la mesa. «Déjalo». Sofía colocó el menú. «¿Puedo traerle otro whisky mientras decide?». Él levantó su vaso, hizo girar el líquido ámbar y tomó un sorbo lento, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Eres nueva», afirmó. No era una pregunta. «Sí, señor. Mi segunda semana». «Ahora dejan que novatas manejen esta mesa», dijo con un sutil desdén cortante en su tono. «Los estándares deben estar cayendo». Sofía sintió un destello de calor subir a sus mejillas, pero lo reprimió. Pensó en los costos de las recetas de su madre. Pensó en el pago de la matrícula de Maya que vencía el próximo mes. No podía permitirse fallar. «Estoy completamente capacitada en el menú, señor», respondió, su tono uniforme y profesional, «y puedo asegurarle que lo único que se deslizará será la mantequilla en su panecillo complementario, si lo desea». El silencio que siguió fue absoluto. El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas. Pensó que la despedirían en el acto. Podía sentir el horror de Peterson desde el otro lado de la sala sin siquiera mirar. Por el rabillo del ojo, vio a Brenda, una mesera veterana, llevarse una mano a la boca. El rostro severo de Blackwood no cambió, pero un destello de algo, sorpresa,
molestia, pasó por sus ojos fríos. La miró fijamente por un largo momento, luego soltó otro gruñido bajo, sonando menos como un despido y más como un reconocimiento reacio. Filete mignon. Medio crudo. Más crudo que medio. Si sale aunque sea con un indicio de rosa en el centro, lo devuelvo. La salsa al lado, no rociada, no en un charquito al lado, en un tazón separado. Y una botella del 82 Petrus. Ni siquiera miró la lista de vinos. Sabía lo que quería. Sabía que era una de las botellas más caras y raras que tenían. Era un movimiento de poder, una prueba. Una elección excelente, señor, dijo Sofía, su voz sin traicionar ninguno de sus tumultos internos. Anotó el pedido, su mano firme. Lo ingresaré de inmediato. Se giró y se alejó, con la espalda recta, sus pasos medidos. No corrió. No pareció aliviada. Se movió con la misma gracia profesional que había tenido al acercarse. Al pasar por la barra, Brenda la agarró del brazo, sus ojos muy abiertos con una mezcla de terror y asombro. «¿Estás loca, siseo Brenda?» Le respondiste. Nadie le responde. No le respondí, corrigió Sofía en voz baja, liberando su brazo. Hice mi trabajo. Ahora, si me disculpas, tengo que asegurarme de que el chef entienda el concepto de más crudo que medio. Desapareció en la cocina, dejando una estela de silencio atónito a su paso. El personal del Gilded Spoon acababa de presenciar lo impensable. Una mesera nueva había mantenido su posición frente a Alistair Blackwood, y por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía qué pasaría después. El guión había sido arrojado por la borda, y el teatro del Gilded Spoon de repente se había vuelto muy real. La cocina era una olla a presión de caos controlado. Pero cuando Sofía empujó las puertas batientes, el habitual traqueteo de sartenes y órdenes gritadas pareció callar momentáneamente. El chef principal, Antoine, un genio temperamental que no temía a ningún hombre excepto, al parecer, al de la mesa 7, levantó la vista mientras emplataba un delicado lubina. «El pedido para Blackwood», anunció Sofía, entregándole la nota. Se inclinó más cerca. «Chef». Fue muy específico con el filete. Dijo medio crudo, pero más crudo que medio. También dijo que lo devolvería si tiene aunque sea un indicio de rosa. Antoine arrebató el papel, su ceño fruncido. Más crudo que medio, pero no rosa, ¿quiere que lo cocine con una mirada severa? ¿Qué es esta tontería? Y la salsa en un tazón completamente separado del plato, agregó Sofía. Antoine gruñó, pasándose una mano por el cabello cubierto de harina. Este hombre, cada semana un nuevo juego psicológico. Bien. Lo sellaré 45 segundos por cada lado y lo agitaré en dirección general del horno. Si se queja, dile que fue cocinado con mecánica cuántica. Luego ladró a un cocinero de línea, traigan el Petrus del sótano profundo y manéjenlo como si fuera el corazón de un recién nacido. Sofía se retiró del calor de la cocina, su misión cumplida. Pero al volver al comedor, se encontró en el epicentro de una tormenta de susurros. Los otros meseros ahora la miraban diferente. Antes era la chica nueva y callada. Ahora era una curiosidad, una temeraria que había pinchado al dragón y de alguna manera no había sido incinerada. Brenda la interceptó de nuevo, esta vez llevándola al pequeño y apretado vestidor del personal en la parte trasera. El señor Peterson también estaba allí, paseando por el diminuto espacio como un animal enjaulado. Había aflojado su corbata y un brillo de sudor relucía en su frente. «Rosie, cierra la puerta», ordenó Peterson, su voz tensa. Sofía obedeció, el clic del pestillo sonando fuerte en la habitación tensa. «En nombre de Dios, ¿qué estabas pensando?», comenzó Peterson, deteniendo su paseo para enfrentarla. «Te dije, sé callada. Sé invisible. Lo único que se deslizará será la mantequilla en su panecillo complementario. ¿Estás tratando de que te despidan?». «Estaba siendo grosero, señor Peterson», dijo Sofía,
su propia defensividad aumentando. Implicó que era incompetente y que sus estándares estaban cayendo. Simplemente lo corregí cortésmente. Cortésmente, interrumpió Brenda, con los brazos cruzados. Sofía, no entiendes. Este no es un cliente normal. Este es Alistair Blackwood. No opera en un nivel humano normal. No hace cortesía. Hace poder. Es un tiburón. No corriges a un tiburón. Solo esperas que no te muerda. Peterson se hundió en un pequeño banco, frotándose las sienes. Brenda tiene razón. Déjame darte el panorama completo ya que parece que te perdiste el memorándum. Hace 2 años, Blackwood entró. Un joven mesero, Thomas, un buen chico, lo atendía. Blackwood afirmó que su sopa estaba fría. No lo estaba. Thomas, tratando de ser útil, dijo, puedo asegurarle, señor, que salió directamente de la olla. Una frase simple e inocente. Peterson levantó la vista, sus ojos graves. Blackwood hizo una llamada telefónica. Al día siguiente, el padre de Thomas, un gerente de departamento en una empresa de suministros de nivel medio, fue despedido. La empresa acababa de perder su contrato más grande, una subsidiaria de Blackwood Industries. Nunca lo probamos, por supuesto. Pero todos sabíamos que el hombre es vengativo. Es cruel. Tiene el poder de arruinar vidas por un tazón de sopa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto era más que un rico gruñón. Esto era algo más oscuro, más malevolente. ¿Por qué?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Por qué es así? Brenda suspiró, su expresión endurecida suavizándose por un momento. La historia dice que no siempre fue así. Hace años, era diferente. Felizmente casado, tenía una niña pequeña. Luego hubo un accidente. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo, los mató a ambos instantáneamente. Su esposa Lillian y su hija Olivia. Ella tenía solo 6 años. El aire en la pequeña habitación se volvió pesado con el peso de la tragedia. Sofía pensó en su propia familia. El feroz amor protector que sentía por su madre y su hermana. La idea de perderlas era un dolor físico, un agujero negro que amenazaba con tragarla entera. El tipo que lo hizo, continuó Brenda, su voz baja, tenía dinero, buenos abogados. Salió con una palmada en la muñeca. Servicio comunitario y una suspensión temporal de la licencia. Dicen que Blackwood cambió después de eso. El hombre que entró a ese tribunal nunca fue el hombre que salió. Se convirtió en esto, duro, frío y enojado con todo el mundo, como si estuviera tratando de castigar a todos por la injusticia que sufrió. Entonces viene aquí cada semana a flexionar su miseria sobre nosotros, preguntó Sofía, una mezcla de lástima y resentimiento revolviéndose dentro de ella. Creemos que se trata de control, dijo Peterson cansadamente. No pudo controlar lo más importante en su vida. Así que ahora controla todo lo demás hasta la temperatura de su sopa y el tono exacto de rojo en su filete. Y lo permitimos porque este restaurante necesita su patrocinio. Su cena semanal, las funciones que reserva aquí, representan una porción significativa de nuestros ingresos. Así que caminamos sobre cáscaras de huevo. Soportamos la humillación. Cobramos los cheques. Ese es el trato. Se puso de pie y miró a Sofía directamente a los ojos. Así que te digo esto no para asustarte, aunque deberías estarlo. Te lo digo como una advertencia. De ahora en adelante, haces exactamente lo que dije. Sin contacto visual, sin réplicas ingeniosas. Eres una máquina. Entregas la comida, retiras los platos y no dices nada, ¿entendido? Sofía asintió, pero su mente estaba dando vueltas. La historia había cambiado las cosas. Ya no era solo un monstruo. Era un hombre vaciado por el duelo, arremetiendo desde un lugar de dolor inimaginable. No excusaba su comportamiento.
El pensamiento de lo que le pasó a Thomas, el mesero, le apretaba el estómago, pero lo complicaba. Salió del vestidor sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. De un lado estaba su instinto por el respeto propio, su negativa a ser tratada como basura. Del otro estaba la posibilidad muy real y aterradora de ruina profesional y personal, no solo para ella, sino para su familia, que dependía de ella. Cuando la botella increíblemente cara de Petrus llegó del sótano, acunada en un paño blanco impecable, Sofía la llevó a su mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras presentaba la etiqueta. El Petrus 1982, señor, dijo, su voz un monótono cuidadosamente neutral. Él dio su aprobación sin mirarla. Ella lo descorchó expertamente, el suave pop resonando en el silencioso rincón. Vertió una pequeña cantidad en una copa para que probara. Él lo hizo girar, lo olió y tomó un sorbo, sosteniendo el vino en la boca por un tiempo inquietantemente largo antes de tragar. Aceptable, finalmente declaró. Sofía llenó su copa al nivel adecuado y estaba a punto de retirarse cuando él habló de nuevo, su voz baja y cortante. Mesera. Ella se detuvo, de espaldas a él. Sí, señor, su nombre, ordenó. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de Peterson gritaban en su cabeza. Tu nombre es mesera. Se suponía que debía ser anónima, un fantasma. Darle su nombre se sentía como darle un objetivo. Se sentía como entregarle un arma. Cerró los ojos por una fracción de segundo, las caras de su madre y su hermana destellando en su mente. Se giró lentamente para enfrentarlo. Su propio duelo, sus propias luchas, su propia feroz necesidad de mantener a su familia a salvo, se elevaron para encontrarse con su mirada fría y vacía. No se acobardaría. Sería profesional, pero no sería un fantasma. Es Sofía, señor, dijo, su voz tranquila pero firme. Sofía Rossi. Alistair Blackwood la miró fijamente, su expresión ilegible. El azul gélido de sus ojos parecía perforarla directamente. Dio un lento y deliberado asentimiento, luego volvió su atención a la ventana, despidiéndola. Mientras Sofía se alejaba, sintió un profundo sentido de temor. Acababa de romper la regla más importante. Le había dado su nombre al tiburón, y ahora solo podía esperar la mordida. Una semana pasó. Una semana larga y agonizante, donde cada timbre del teléfono hacía que el estómago de Sofía saltara a su garganta, esperando que fuera el señor Peterson, diciéndole que no viniera. Cada vez que su madre llamaba para preguntar cómo iba el nuevo trabajo, Sofía forzaba un tono brillante y alegre, describiendo las lámparas de cristal y la comida elegante, omitiendo la parte sobre el tirano multimillonario residente que podría tener el destino de su familia en sus manos. Estaba al borde, un cable de ansiedad. El otro personal la trataba con una extraña mezcla de lástima y curiosidad morbosa, como si fuera un cordero siendo llevado a un matadero predecible. Cuando llegó de nuevo la noche del martes, la atmósfera en el Gilded Spoon era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo de pescado. Sofía intentó ocuparse con tareas secundarias, esperando ser asignada a una sección diferente, cualquier lugar menos allí, pero sabía que era una esperanza inútil. A las 7:30 de la tarde en punto, el Rolls Royce se deslizó hasta la acera. Gregory, el anfitrión, tragó saliva con fuerza y se acercó al señor Peterson. Está aquí, anunció Gregory, su voz temblorosa, y tenía una solicitud cuando hizo la reservación. Peterson cerró los ojos. No me digas. Pidió la misma mesa, continuó Gregory, y la misma mesera. Pidió a Sofía Rossi por nombre. Un jadeo colectivo silencioso pareció pasar por el personal. Esto era todo. No era una coincidencia. Era una citación. Un movimiento deliberado y calculado. Sofía sintió que su sangre se helaba. No la había olvidado. Se había obsesionado con ella. Peterson se acercó a Sofía, su rostro una máscara de resignación sombría. Eres tú, Rossi,
dijo, te pidió a ti. Recuerda lo que hablamos. Sé una máquina. Nada de comentarios ingeniosos. Solo haz tu trabajo y vete. Asintiendo entumecida, Sofía se alisó el delantal con manos húmedas. Esto se sentía diferente a la última vez. La última vez fue un accidente. Esto era una cita. Mientras caminaba hacia la mesa 7, se sintió como si estuviera caminando por el pasillo verde. Los susurros de sus colegas habían desaparecido, reemplazados por un silencio inquietante y vigilante. Blackwood ya estaba sentado, un vaso de agua frente a él, lo cual era inusual. Normalmente comenzaba con whisky. La observó acercarse, sus ojos pálidos siguiendo cada paso. Buenas noches, señor Blackwood, dijo Sofía, su voz impresionantemente firme a pesar del latido frenético de su corazón. Colocó el menú en la mesa. Rosie reconoció su tono plano. No miró el menú. Comenzaré con las vieiras selladas, pero quiero que se sellen precisamente 1 minuto por cada lado. Usa un cronómetro si es necesario. Deben servirse sobre una cama de espinacas marchitas, pero las espinacas no deben tocar las vieiras. Una demarcación clara. Sofía lo anotó meticulosamente. Sí, señor. Y para su plato principal, estaba considerando el confit de pato, dijo, golpeando un dedo largo en la mesa. Pero encuentro que la salsa de cereza con la que lo sirven es pedestre. Dile al chef que quiero una reducción de naranja y anís estrellado en su lugar. Debe ser ácida, no dulce. Si pruebo más de un indicio de azúcar, será devuelta. Esto era un desafío directo a la autoridad de Antoine y a su menú. Estaba diseñado para ser difícil, para causar fricción en la cocina, para ver si ella retrocedería o transmitiría la demanda insultante. Una reducción de naranja y anís estrellado. Ácida, no dulce. Entendido, dijo Sofía con calma, tomando nota. Y para beber, agua, dijo, de una botella sin abrir. Y requeriré 3 gajos de limón, no 2, no 4. 3. Y un vaso separado lleno de hielo. Yo lo mezclaré. Cada solicitud era una pequeña afirmación de poder, una complicación deliberada de un proceso simple. Era un laberinto de especificaciones sin sentido diseñado para hacerla tropezar, para hacerla fallar. Sofía sostuvo su mirada, la mantuvo por un instante, y luego dio un leve asentimiento profesional. Por supuesto, señor. Lo atenderé de inmediato. Regresó a la cocina y transmitió los pedidos. Antoine estalló en una rabieta teatral. ¿Naranja y anís estrellado? ¿Cree que esto es un diner de pedidos cortos? ¿Quiere que invente un nuevo plato para él en el acto, y las vieiras, una demarcación? ¿Quiere que construya una pequeña valla entre ellas? Me está probando, chef, dijo Sofía en voz baja, su voz cortando su diatriba. Lo que significa que te está probando a ti. Por favor, solo hazlo perfectamente. Antoine la miró, luego a la nota del pedido. Soltó un largo suspiro frustrado. Bien, por ti, Sofía. Lo haremos. Le construiremos su valla de espinacas. La primera prueba llegó con el agua. Sofía regresó con una botella fría de San Pellegrino, un cubo de hielo, una copa alta llena de cubos de hielo perfectamente claros y un pequeño plato con exactamente 3 gajos de limón cortados uniformemente. Abrió la botella frente a él, colocó todo al alcance de su mano y se retiró sin una palabra. Él la observó, un halcón observando a su presa, pero no encontró fallas. Siguieron las vieiras. Cuando el plato salió de la cocina, era una obra de arte. Las 3 vieiras grandes estaban selladas a un dorado perfecto. Estaban en un lado del plato. En el otro, un montículo ordenado de espinacas verdes vibrantes marchitas justo lo suficiente. Un espacio literal de porcelana blanca, una demarcación, la separaba. Sofía lo llevó a la mesa con la firmeza de un cirujano. Lo colocó frente a él. Sus vieiras selladas, señor.
Blackwood miró el plato por un largo tiempo. Tomó su tenedor y empujó una de las vieiras, revisando su parte inferior. Luego tomó un pequeño bocado de las espinacas. Masticó lentamente, deliberadamente, su rostro una pizarra ilegible. Luego cortó un pequeño trozo de la vieira y lo comió. Sofía se quedó perfectamente quieta, conteniendo la respiración. No dijo nada. Simplemente terminó las vieiras y las espinacas, dejando el plato limpio. No fue un cumplido ni una queja. Fue un vacío. El plato principal fue el verdadero crisol. El confit de pato llegó, la piel imposiblemente crujiente, y a su lado, en un pequeño bote de salsa de plata, una reducción oscura y reluciente. Sofía lo colocó. El confit de pato con la reducción de naranja y anís estrellado que solicitó. Blackwood tomó el bote de salsa y vertió una pequeña cantidad al lado de su plato. Mojó la punta de su tenedor en solo una gota diminuta y la llevó a sus labios. Cerró los ojos. Sofía podía ver los músculos de su mandíbula trabajando. Todo el comedor parecía contener la respiración con ella. Abrió los ojos y miró la salsa, luego a Sofía. Es adecuada. De Alistair Blackwood, adecuada era la forma más alta de elogio. Una ola de alivio tan profunda invadió a Sofía que se sintió mareada. Procedió a comer toda la comida meticulosamente, sazonando cada bocado él mismo. Rechazó el postre, pero pidió un café. Negro, ordenó. Y quiero que se prepare fresco. No quiero café que haya estado en un quemador. Sofía le trajo una taza humeante preparada momentos antes. Tomó un sorbo y la dejó. La comida había terminado. La prueba, al parecer, estaba completa. La cuenta, dijo, su voz cortante. Sofía procesó la factura y la trajo de vuelta en la carpeta de cuero. Colocó una tarjeta de crédito negra dentro sin mirar el total. Ella la tomó, realizó la transacción y trajo de vuelta el recibo para que firmara. Garabateó una firma ilegible, se puso de pie y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sofía esperó hasta que se fue antes de atreverse a recoger la carpeta. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. La abrió para recuperar la copia del restaurante del recibo. Miró la línea de propina. Su aliento se cortó. La factura era de varios miles, principalmente debido al vino de la semana anterior. En la línea de propina, donde usualmente dejaba un estándar, casi insultantemente preciso 20%, había escrito un nuevo número. Era una cantidad casi igual al costo de la comida misma. Era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Debajo de la firma, había agregado 2 pequeñas palabras casi ilegibles, por las molestias. Brenda y los otros meseros se apresuraron, su curiosidad finalmente desbordándose. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Preguntó Brenda, sus ojos escaneando a Sofía como buscando heridas. Sofía estaba sin palabras. Simplemente giró el recibo para que lo vieran. Hubo jadeos. No entiendo, susurró un joven mesero llamado Paul. Nunca hace eso. Nunca. Una vez me dejó una nota, dijo Brenda sombríamente. Decía que el salero estaba insuficientemente lleno. No tenía sentido. Su comportamiento había sido deliberadamente antagónico, diseñado para hacer de su vida un infierno. Sin embargo, la propina era extravagantemente generosa. Era una contradicción, un rompecabezas. La había sometido a un obstáculo, probado su paciencia, su memoria, sus nervios y la habilidad de su cocina. Ella había enfrentado cada desafío con competencia imperturbable y a su propia manera transaccional extraña, la había recompensado por ello. Sofía guardó su copia del recibo, el gran número una realidad cruda y confusa. No era una victoria. Se sentía más como si hubiera sobrevivido a una batalla, emergiendo no con un trofeo, sino con una pregunta. ¿Quién era este hombre que pagaba tan generosamente por el privilegio de ser difícil? La advertencia de sus colegas había sido sobre un monstruo.
Pero esto era más complicado. Este era un hombre que, por alguna razón incognoscible, estaba probando al mundo a su alrededor y estaba dispuesto a pagar un premio por aquellos que no se rompían. El temor que había sentido antes ahora fue reemplazado por una profunda e inquietante curiosidad. La propina masiva se convirtió en la nueva historia principal en el folclore del Gilded Spoon. Sofía ya no era el cordero para el matadero. Era la domadora de dragones. Sus colegas ahora la trataban con un nuevo respeto teñido de asombro. El señor Peterson dejó de mirarla con lástima y comenzó a mirarla con una especie de admiración desconcertada. La victoria, sin embargo, se sentía hueca para Sofía. El dinero era una bendición, inmediatamente destinado a una gran parte de los gastos médicos atrasados de su madre. Pero el encuentro la había dejado más inquieta que triunfante. Era como ser elogiada por una tormenta por no ser derribada. Una nueva rutina comenzó a formarse. Cada martes, Alistair Blackwood llegaba a las 7:30 de la tarde, pedía la sección de Sofía, y cada semana presentaba una nueva serie de pruebas extrañas y exigentes. Una semana insistió en que su vaso de agua se reemplazara cada vez que estuviera medio vacío. Otra se quejó de que el leve aroma a lirios del arreglo floral del vestíbulo interfería con el bouquet de su vino, obligando a un Gregory nervioso a retirar el enorme jarrón entero. Devolvió un chuletón de cordero, alegando que estaba emplatado en un ángulo poco atractivo. Sofía enfrentó cada desafío con la misma profesionalidad estoica. Se convirtió en una experta en anticipar sus estados de ánimo, en descifrar sus quejas crípticas. Aprendió que la iluminación es demasiado agresiva significaba que quería que bajaran el atenuador en un casi imperceptible 5%. El ruido ambiental es distracte significaba que una familia con niños ruidosos al fondo del restaurante lo molestaba. Manejó cada solicitud sin inmutarse, un centro calmado en el torbellino de su descontento. Sus interacciones permanecieron cortantes y formales. Él la llamaba Rosie. Ella lo llamaba señor Blackwood. Nunca sonreía. Rara vez hacía contacto visual. Pero siempre, al final de la comida, dejaba una propina que era salvajemente, casi absurdamente generosa. Se convirtió en su contrato tácito. Él probaría su resiliencia, y ella monetizaría su miseria. Era su pararrayos designado. El resto del personal estaba exento de su ira, que ahora parecía enfocada enteramente en ella. Estaban agradecidos, y Sofía encontró una extraña satisfacción en su papel como escudo del restaurante. El dinero era transformador. Finalmente estaba al día con las facturas. Había comprado a su hermana una nueva laptop para sus clases universitarias y había comenzado una pequeña cuenta de ahorros para el cuidado futuro de su madre. Una noche de martes a finales del otoño, el restaurante estaba más silencioso de lo habitual. Una lluvia fría rayaba las grandes ventanas, difuminando las luces de la ciudad en una pintura al agua. Blackwood estaba particularmente silencioso, mirando la lluvia con una intensidad profunda y melancólica. Sofía le sirvió su filete habitual, cocinado según sus especificaciones exigentes, y se retiró a una distancia discreta. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era su hermana Maya. Sofía sabía que no debía tomar llamadas personales durante su turno, pero un pico de ansiedad la atravesó. Maya rara vez la llamaba al trabajo. Se excusó a la relativa privacidad de un pequeño rincón cerca de la entrada del personal. Contestó, su voz un susurro apagado. Maya, ¿está todo bien? ¿Es mamá? Ella está bien. Miedo, está bien, la voz de Maya llegó cargada de emoción. Quiero decir, está igual. Ese es el problema. Sofía oyó a su hermana tomar una respiración temblorosa. Acabo de recibir el presupuesto del especialista. El nuevo tratamiento que recomiendan. Miedo. No podemos pagarlo. Es más de lo que ganas en un año. El seguro lo llama experimental y no lo cubre. El corazón de Sofía se hundió. Se apoyó contra la pared. El yeso frío,
un contraste marcado con el calor del pánico que subía en su pecho. ¿Cuánto? Maya, 40,000 pesos, susurró Maya, su voz quebrándose. Y eso es solo para la primera ronda. Miedo, ¿qué vamos a hacer? Mamá está tan esperanzada con esto. Es la primera vez que la veo emocionada por algo en meses. Sofía cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. Sintió el peso de las esperanzas de su familia, sus miedos, su futuro presionándola. Las propinas de Blackwood, por generosas que fueran, eran una gota en el océano comparadas con esto. No te preocupes, dijo Sofía, forzando una fuerza que no sentía en su voz. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Puedo tomar más turnos. Tal vez pueda sacar un préstamo. La palabra sonaba endeble, incluso para sus propios oídos. Miedo. Tu crédito ya está estirado por su última cirugía. Por favor, no arruines tu futuro por esto. Tú y mamá son mi futuro, Maya, dijo Sofía ferozmente, su voz temblando con una mezcla de amor y desesperación. Lo resolveré. Lo prometo. Solo no le digas a mamá sobre el costo. Todavía no. Déjala tener esa esperanza por un rato. Se despidieron, y Sofía colgó, su mano temblando. Tomó una profunda y temblorosa respiración, tratando de recomponerse antes de volver al comedor. Tenía que ser la mesera calmada e imperturbable. No podía permitirse ser la hija aterrorizada que estaba fuera de su profundidad. Se secó una lágrima perdida de su mejilla y se giró para salir del rincón y se congeló. Alistair Blackwood estaba de pie a no más de 20 pies, cerca de la entrada de los baños. No la miraba, pero ella sabía con una certeza repentina y desgarradora que había estado allí durante toda la llamada. Su espalda estaba hacia ella, pero su postura era rígida. Había oído todo, la desesperación susurrada, la voz quebrada, el número imposible de 40,000 pesos. La vergüenza y el miedo la invadieron en una ola enfermiza. Había expuesto su vulnerabilidad, su desesperación, al único hombre que parecía deleitarse en un mundo de control emocional perfecto. Esperaba una reprimenda, un comentario cortante sobre hacer negocios personales en horario de la empresa. No hizo nada. Simplemente se giró y volvió a su mesa como si no hubiera visto ni oído nada. El resto de la noche pasó en un borrón de tensión nerviosa para Sofía. Estaba aún más silencioso que antes. Terminó su comida, pagó la cuenta con otra propina enorme y se fue sin una palabra. Sofía limpió su mesa, su mente corriendo. ¿Lo había oído? ¿Qué haría con esa información? ¿La usaría en su contra de alguna manera? El pensamiento era aterrador. 2 días después, Sofía estaba en casa en su día libre, clasificando una montaña de papeleo médico cuando recibió una llamada de un número desconocido con un código de área prestigioso del centro. ¿Puedo hablar con Sofía Rossi?, preguntó una voz femenina nítida y profesional. Habla ella, respondió Sofía con cautela. Señorita Rossi, mi nombre es Catherine Pierce. Soy socia senior en el bufete de abogados Pierce, Davis y Grant. La llamo respecto al caso médico de su madre. Sofía estaba desconcertada. Lo siento, no he contactado a ningún bufete de abogados. Lo sé, dijo Catherine Pierce, su voz amable. Fuimos contactados por un tercero, un benefactor que desea permanecer anónimo. Esta persona nos hizo conscientes de la situación de su familia, específicamente la negación de cobertura de seguro para un tratamiento recomendado. Nuestro bufete se especializa en desafiar tales negativas y, en algunos casos, explorar negligencia médica si el cuidado inicial fue deficiente. El benefactor ha arreglado y pagado una consulta completa para usted y una revisión completa del caso de su madre, pro bono, por supuesto, para usted. Sofía se hundió en una silla, su cabeza girando. ¿Un benefactor? ¿Quién? ¿Por qué? Como dije, la parte desea permanecer estrictamente anónima, respondió el abogado con suavidad.
Su única instrucción fue proporcionarle la mejor asistencia legal posible. Somos muy buenos en lo que hacemos, señorita Rossi, ¿puedo programarla para una cita mañana por la mañana? Atónita, Sofía aceptó. Colgó el teléfono, su mente un torbellino de confusión. Un benefactor anónimo, un bufete de primer nivel. No tenía sentido quién haría tal cosa. El siguiente martes, Sofía se acercó a la mesa de Blackwood con un nuevo sentido de temor. Estaba armada con un secreto que no estaba segura de cómo manejar. Se había reunido con Catherine Pierce, una abogada brillante y compasiva, quien, tras una revisión preliminar, creía que tenían un caso muy sólido contra la compañía de seguros. Y posiblemente incluso una demanda por negligencia contra uno de los médicos anteriores de su madre que nunca habían considerado. Una puerta se había abierto donde solo había habido una pared sólida. Sirvió a Blackwood su comida con su eficiencia silenciosa habitual. Mientras vertía su café al final de la comida, sus manos estaban firmes, pero su mente gritaba. ¿Fue él? ¿Podría ser él? Parecía una locura. El tirano cruel y exigente interpretando el papel de un ángel secreto. Mientras se preparaba para irse, ella retiró su plato de postre. Hizo una pausa, mirando no a ella, sino a un punto justo más allá de su hombro. En este mundo, Rossi, dijo, su voz un retumbo bajo, completamente de la nada. El sistema está diseñado para aplastar al pequeño. El papeleo es confuso por una razón. Las reglas son incomprensibles por una razón. Finalmente levantó su mirada para encontrarse con la de ella. Sus ojos azul gélido contenían una profundidad que nunca había visto antes. Cuando alguien te ofrece un buen consejo, continuó, su voz deliberada, serías una tonta si no lo tomas. Y con eso, se puso de pie, dejó su servilleta en la mesa y salió del restaurante, dejando a Sofía parada en su estela, su corazón martilleando contra sus costillas. Era él. No había otra explicación. El momento, el comentario. Alistair Blackwood, el monstruo del Gilded Spoon, el hombre que arruinaba vidas por sopa fría, acababa de darle a su familia una cuerda de salvación. El destello de humanidad que acababa de presenciar no era un destello. Era un destello cegador de luz iluminando el misterio oscuro, complejo y completamente desconcertante del hombre en la mesa 7. La revelación de que Alistair Blackwood era su benefactor anónimo destrozó la percepción de Sofía de él. El tirano cruel y exigente también era un ángel secreto de misericordia. La contradicción era demasiado profunda para ignorar. Consumida por la necesidad de entender al hombre detrás de la máscara, Sofía dedicó sus horas libres a una nueva misión, descubrir al verdadero Alistair Blackwood. Su investigación comenzó en su pequeña mesa de cocina, el resplandor de la laptop de su hermana su única luz. Los resultados iniciales de búsqueda arrojaron la narrativa pública familiar, perfiles brillantes en revistas de negocios celebrando su astucia despiadada, seguidos de historias sensacionalistas de tabloides que lo pintaban como una figura amarga y reclusa perseguida por su pasado. Todas contaban la misma historia superficial de un hombre convertido en piedra por el duelo. Sofía sabía que había más. Cavó más profundo, pasando las primeras 10 páginas de resultados de búsqueda, usando palabras clave más específicas como derechos de víctimas y términos pro bono que había aprendido de su reunión con Catherine Pierce. Su avance vino de una publicación oscura en un blog legal de hace más de una década. Lamentaba el fracaso legislativo de un proyecto de ley propuesto llamado la Ley Olivia Lillian, que buscaba introducir sentencias más duras para conductores ebrios. Los nombres fueron un golpe en el estómago, su hija y su esposa. El artículo mencionaba de pasada que el pequeño grupo de defensa detrás del proyecto había sido financiado silenciosamente por un donante anónimo. Esta pista fue la llave. Usando el nombre del grupo de defensa, Sofía desbloqueó una historia oculta. Surgió un patrón, un rastro de migas de pan que conducía a través de años de filantropía silenciosa y no publicitada.
Encontró registros de una subvención masiva a una organización sin fines de lucro que proporcionaba asesoramiento legal gratuito a familias que luchaban contra poderosas compañías de seguros. Descubrió una beca dotada en una universidad para aspirantes a defensores públicos. En cada caso, la financiación provenía de una fuente anónima misteriosa. Todo era él. Sofía se recostó, atónita. Blackwood no era solo un hombre arremetiendo contra el mundo. Estaba librando una guerra secreta de un solo hombre contra el mismo tipo de injusticia sistémica que había destrozado su propia vida. Su obsesión con el control en el restaurante de repente tenía un sentido trágico perfecto. No era la petulancia de un hombre rico. Era una respuesta profunda al trauma. Habiendo perdido el control sobre el momento más importante de su vida, coping micromanejando la única pequeña esquina del mundo que podía, su cena. La temperatura de su sopa, el ángulo de su chuletón de cordero. Eran intentos desesperados de imponer orden en un universo que le había mostrado solo caos. Su grosería era una fortaleza construida para mantener a la gente a distancia, asegurando que nunca pudiera perder a nadie de nuevo. La pieza final del rompecabezas encajó cuando encontró una vieja columna de sociedad de antes del accidente. Presentaba una foto de una Alistair Blackwood mucho más joven y sonriente en una gala benéfica. Su esposa Lillian estaba radiante a su brazo, y sosteniendo su mano estaba una niña pequeña con un diente frontal faltante, Olivia. La leyenda señalaba su apoyo a un programa de alfabetización infantil. No siempre había sido un monstruo. Había sido un esposo, un padre, un hombre feliz. Al ver esa foto, Sofía sintió un dolor de simpatía que eclipsó todo su miedo anterior. Armada con esta verdad humanizadora devastadora, Sofía sabía que su próximo encuentro con él no podía ser el mismo. Tenía que reconocer al hombre que realmente era, no al personaje que interpretaba. Ese martes se acercó a su mesa con un nuevo sentido de propósito. Comenzó su letanía típica de solicitudes difíciles, pero Sofía las oyó diferente ahora, no como malicia, sino como un ritual guionado de dolor. Cuando le trajo su té mezclado a medida, esperó un lulo en el parloteo del comedor. Señor Blackwood, comenzó, su voz suave pero clara, haciéndolo mirar sorprendido por esta ruptura en su protocolo. Estaba leyendo el otro día sobre grupos de defensa legal, los que ayudan a familias a luchar por los derechos de las víctimas. Una profunda quietud lo invadió. Sus manos, que habían estado descansando en la mesa, se congelaron. Estaba escuchando atentamente. Me impactó tanto, continuó Sofía, sosteniendo su mirada. La idea de que hay personas ahí fuera trabajando detrás de escena luchando por extraños a los que nunca han conocido. No lo hacen por reconocimiento. Solo ven una injusticia e intentan corregirla. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire entre ellos. Solo pienso que es algo increíble lo que algunas personas hacen para luchar por otros, especialmente cuando nadie está mirando. El silencio que siguió fue profundo, lleno de significado no dicho. La fortaleza alrededor de Alistair Blackwood mostró una grieta. Por primera vez, no la estaba evaluando ni probando. La estaba viendo realmente. Vio a la persona que había mirado más allá de su fachada monstruosa y reconocido al hombre herido detrás de ella. Se aclaró la garganta, un sonido áspero y grave, y tomó su menú, aunque no lo leyó. Las vieiras, dijo, su voz más suave de lo que ella jamás había oído. Creo que tendré las vieiras selladas esta noche. Exactamente como las prepara el chef. Era una concesión, una bandera blanca. Las pruebas habían terminado. Sofía simplemente asintió, una pequeña sonrisa conocedora en sus labios. Había encontrado la verdad, y al compartirla tan sutilmente, había abierto la puerta para que el verdadero Alistair Blackwood la atravesara. La tregua declarada sobre las vieiras marcó un cambio profundo. Las visitas semanales de Alistair Blackwood se transformaron de pruebas tensas en rituales silenciosos y respetuosos. Las demandas extrañas y exigentes cesaron.
Comenzó a pedir la opinión de Sofía sobre maridajes de vinos, y para el asombro del personal, realmente seguía su recomendación. Su dinámica se había asentado en una paz cómoda, zumbando con el conocimiento tácito de su bondad secreta. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el bufete de Catherine Pierre se aseguró una victoria que cambió la vida contra la compañía de seguros. Con el cuidado futuro de su madre garantizado, Sofía sintió una gratitud abrumadora que ya no podía contener. Esa noche de martes, mientras el restaurante comenzaba a vaciarse, sabía que tenía que romper su pacto silencioso. Se acercó a su mesa con propósito. Señor Blackwood, comenzó, su voz firme. Él levantó la vista de la ventana, un destello de comprensión en sus ojos pálidos. Sofía. Sospecho que tienes más que decir que preguntar si quiero un refil. Así es, dijo, tomando aliento. Sé que fue usted. Él no fingió ignorancia. Su abogada es muy buena. Confío en que el resultado fue satisfactorio. Cambió la vida de mi familia, respondió, su voz cargada de emoción. Le dio a mi madre un futuro. No tengo palabras para agradecerle. No son necesarios agradecimientos, dijo en voz baja. El sistema les falló. Simplemente proporcioné una herramienta para nivelar el campo de juego. Es más que eso, insistió suavemente. Hice alguna investigación. La ley Olivia Lillian, las becas, las otras familias. Sé que el monstruo que todos temen es solo una máscara. Una sombra de su viejo dolor cruzó su rostro. Esa reputación mantiene al mundo a distancia. Después de perder a mi familia, el mundo se convirtió en ruido. Controlar las cosas aquí era la única manera de hacer que se detuviera. Un sustituto patético para el control que había perdido. Veo al hombre que soportó eso, respondió Sofía, su voz suave con empatía. Y el mismo hombre salvó a mi madre. Por primera vez, una sonrisa genuina, aunque pequeña, tocó los labios de Alistair. Fuiste la primera persona en una década que no tuvo miedo. No viste un monstruo. Viste a un cliente grosero y mantuviste tu posición. Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. Tengo una proposición. Todas esas organizaciones benéficas anónimas necesitan a alguien que las dirija. Alguien con integridad y coraje. Estoy estableciendo la Fundación Blackwood, y quiero que sea su directora ejecutiva. Sofía quedó atónita en silencio. Le estaba ofreciendo una nueva vida, un camino que nunca había soñado, una oportunidad de ayudar a otros, tal como había sido ayudada. Miró alrededor del elegante comedor, el escenario de su miedo y su triunfo, y supo que su tiempo aquí había terminado. Sí, dijo, su voz clara y segura. Acepto. No fue un final de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo. Él estaba dando un primer paso fuera de las sombras, y ella estaba comenzando una carrera que no podría haber imaginado. La mesera que se negó a retroceder no solo había ganado su respeto. Le había dado una razón para volver a comprometerse con el mundo. La historia de Sofía y Alistair no es solo sobre una mesera y un multimillonario. Es un poderoso recordatorio de que las personas que descartamos como monstruos a menudo son solo individuos luchando batallas de las que no sabemos nada. Muestra que el coraje no es sobre la ausencia de miedo, sino sobre mantenerse firme a pesar de él. Un acto de desafío, una negativa a ser disminuida, puso en marcha una cadena de eventos que descubrió una verdad oculta y sanó dos vidas muy diferentes. Su viaje nos enseña que la empatía es un superpoder y que mirar más allá de la superficie para ver verdaderamente a la persona dentro puede cambiar no solo su mundo, sino también el nuestro. Si esta historia de conexión inesperada y bondad oculta te conmovió, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar oírlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que desafían nuestras percepciones y calientan nuestros corazones.